Vamos a hablar de las carreras de caballos en Roma. Cuentan que el emperador Nerón, además de ser cantor y poeta y asesino, tenía como principal tema de conversación las carreras de caballos que se disputaban en el circo Máximo. Durante los primeros años de su gobierno, se dice que Nerón, cuando nadie lo veía, jugaba sobre la mesa carreritas de caballo con unos caballitos de marfil a los que hacía avanzar con la mano. Bien, y cuando se encontraba temporalmente en su casa de campo, por ahí, y si se enteraba que había una carrera por ahí, iba. A veces viajaba kilómetros y kilómetros para asistir a carreras insignificantes, pero que a él le gustaba presenciar. Y se comedía para entregar las palmas del triunfo a los vencedores. O sea que le gustaban los caballos. Nerón llegó a ejercitarse como áurida en su auriga, en los jardines del Palatino, sin espectadores, pero él entrenaba. Y un día hizo su presentación pública en la arena más grande de la ciudad, que era el Circo Máximo. El Circo Máximo era un hipódromo colosal al pie del Palatino. Se desconoce la fecha de su inauguración. Julio César, todavía en la época de la República, lo hizo reconstruir y la obra se terminó ya en tiempos de Augusto del Imperio. No, la pista medía 550 metros de longitud y todo el edificio, incluida la tribuna, 650 metros por 150, más grande que cualquier cancho que usted se pudiera imaginar. Las tribunas, superpuestas en 3 pisos, podían dar cabida a más de 180,000 espectadores. No hay ahora distancia así de grande. Estas tribunas estaban separadas de la arena por donde corrían los caballos por una zanja de más de 3 metros de ancho. ¿Para qué? Para que la gente no se metiera en la pista, para que los caballos no saltaran a la pista. Bueno, las tribunas eran de piedra, pero abajo era de piedra. Arriba, las altas, los otros 2 pisos eran construcciones de madera, que hay que decir que a veces no soportaban el peso de los asistentes, se venían abajo. Ese era incluso uno de los atractivos del hipódromo. Hubo muchísimos derrumbes. Con la historia del más terrible, costó la vida de más de 1,000 personas. Nerón mandó a tapar la zanja, esa zanja que separaba la pista de la tribuna, y colocó donde estaba, en ese zanjón, hileras de asientos para los macanudos, para los invitados de honor. La platea preferencial, una larga pared situada en el centro de la pista, en la llamada espina, dividía la pista en 2 mitades y era como un óvalo. Era una pared en el medio y por un lado de la pared volvía por el otro lado y describía una vuelta. La carrera tenían 15 vueltas. Eran carreras que se disputaban en la punta, que había unos obeliscos. Bueno, en Roma siempre hubo muchos obeliscos y aparentemente después de César, de Octavio, Marco Antonio, que anduvieron saqueando el Egipto. Bueno, y todavía están esos obeliscos ahí. No, en la Piazza España hay uno que lo trajo Augusto y que dijo, esto lo afanábamos no sé dónde, y todo eso hizo. Bueno, dice la crónica que en la tribuna había adivinos que te pronosticaban quién podía ganar, o que hacían conjuro para que tu caballo ganara o tu favorito. Había también mujeres frívolas que ejecutaban danzas excitantes. Buenas tardes, soy una mujer frívola. Voy a ejecutar una danza excitante. Póngale que era una tipa que llegaba, ¿no?
Bien, y a bailar el locato, ¿verdad? Los romanos compartían con Nerón ese entusiasmo por las carreras de carros, en general la conducción de aquellos carros entraban en manos de los esclavos, pero nadie ignoraba que más de unos conductores de caballos trataban de obtener la libertad, y también había conductores que no eran esclavos. Los mejores eran venerados como astros. Había incluso equipos de corredores que tenían colores distintivos: los rojos, los verdes, los azules, los blancos. Cada una de estas 4 divisas mantenían sus propias caballerizas, con sus propios aurigas, con sus propios agitadores, en fin. Las agrupaciones más antiguas eran las de los blancos y los rojos, pero los verdes y los azules eran mejores. Nerón, que era hincha de los verdes, el emperador Calígula también. Y el jockey más exitoso de los verdes, Antico, era beneficiario de Calígula. Bueno, cada vez que se generaba una carrera, Calígula le regalaba miles de sestercios después de la victoria de la carrera. Y la verdad es que era muy generoso Calígula. Es cierto que era loco y asesino, eso sí. Pero cuando uno ganaba una carrera, te regalaba miles de sestercios. Los caballos de Sicilia eran los predilectos. Los entrenaban a partir de los 3 años. Podían correr su primera carrera a los 5. Se le daba preferencia a los machos, me refiero a los caballos. En los monumentos dedicados a las carreras rara vez se menciona el nombre de una yegua. Todos conocían el nombre, la edad y la genealogía, el número de triunfo de los mejores caballos. Según una de estas historias, en ocasión de unos juegos patrocinados por el emperador Claudio, en la auriga de los blancos, había sido despedido del carro apenas comenzaba la carrera. Pero el carro sin conductor ganó la punta. Los caballos siguieron a buen paso, ganaron la línea final y fueron coronados con el triunfo. No, señor, no vale. Vamos a efectuar el correspondiente reclamo a las correspondientes autoridades sectarianas que han venido a dar específicamente la responsabilidad de los evidentes al Imperio Romano, salvo a que haya ganado algún verde por su caso. Bueno, andar a reclamarle a Nerón. Bueno, los caballos ganadores eran muy caros. Todos recuerdan el caso de Incitatus, el caballo de Calígula, la caballeriza de Incitatus, de Lucía el mármol, el marfil, las mantas para cubrir el animal durante brintiurias, y bueno, y los diarreos estaban adornados con piedras preciosas, y todos saben que esto lo dijo Suetonio, ¿no? Que afirmó que Calígula propuso nombrar cónsul a Incitatus. Cada vez que uno nombra a Calígula, uno dice que nombró cónsul a su caballo como si hubiese sido el único. Y bien, Nerón legisló sobre los que vivían sobre las carreras, jubilaba a los conductores que habían superado su mejor momento para dar oportunidad a los más jóvenes. Según las costumbres, había que ir temprano al hipódromo, de madrugada ya iban para conseguir buenos lugares. Había aglomeraciones, siempre quedaba gente afuera. Solamente los senadores y los nobles tenían entradas reservadas. Los otros, los que no eran nobles, si tenían un poco de plata, se hacían acompañar por un esclavo que les abría camino a los empujones y a los puñetazos. Así es como entra Goku al teatro Gran Burlesque. Se lleva a los locos que tienden y para que le abran paso. A ver, dice, ábrame cancha. Bueno, había corredores de apuestas en las plateas, pero además también habían tipos que por un dinero, como he dicho, hacían magia para que ganara tu caballo o tu favorito. El genial desarrollado antes de tal carrera
se estipulaba hasta en el más mínimo detalle. Si se descuidaba del ritual, en una presección insignificante que fuera la carrera, tenía que empezar de nuevo. La señal de salida para cada carrera era la caída de un pañuelo blanco que alguien arrojaba desde una torre. En ese momento se levantaba la soga y se cerraba el paso a los caballos y tenían que dar 7 vueltas, que son unos 8 kilómetros. Hemos dicho que tenía 550 metros de extensión la pista y de vuelta, 8 veces y de vuelta, bueno, o 7 veces 8 kilómetros. Había 7 delfines de fierro y a cada una vuelta iba sacando uno para que la gente fuera contando con mayor facilidad las vueltas que daba, ¿no? Cada carrera duraba unos 15 minutos, dicen los historiadores. No es un buen tiempo si se toma el parámetro de los caballos puro de carrera. Bueno, que otra cosa, había carros, había que dar la vuelta. Un carro dando la vuelta, los mejores caballos los ponían del lado izquierdo, que era el lado de afuera, porque iban en el sentido a las agujas del reloj. Y el caballo de afuera tenía que ser el más peor. Y las curvas eran desde luego cerradas y ahí se armaba el toletón. ¿Cómo se vestían los conductores? Una túnica corta sin mangas con los colores de su equipo y nada más. Los sencillos es lo mejor. Llevaban un cuchillo por si se armaba algo. No, lo llevaban para cortar las riendas en caso de peligro. Por ejemplo, quedaban atados por un pie. ¿Qué hace uno cuando un caballo lo empieza a arrastrar y uno ha quedado con el pie atrapado por las riendas? Bueno, saca un cuchillo de entre sus vestiduras y procede a cortar las riendas y todo se tranquiliza. Y quiero decir esto, disculpen, pero unos últimos detalles. Primero quería decir que Nerón era un buen cantante probablemente, pero tiene muy mala pieza, ¿no? Lo acusaban de haberse puesto a cantar milongas mientras Roma ardía, incendiada por él mismo. No es algo bueno entender si la gente empieza a decir algo de vos. Por ejemplo, que incendiaste Roma y te pusiste a tocar la lira, después ya perdés tu imagen, ¿viste? 2 detalles últimos. Siempre hablamos en estas carreras de carros tirados por caballos. No existían carreras de jinetes. En la guerra, el soldado montado tuvo que esperar a la aparición del estribo, tal vez inventado por los mogorres, por los chinos. Y el otro detalle es el de las apuestas. Seguramente habría apuestas, como he dicho, pero lo que no había era una organización superior en esta, no como los hipódromos, que no va, el caballo paga determinados precios, etcétera, etcétera. Nerón, como poeta y cantor y hurrero, debe haber compuesto algunas canciones acerca de las carreras. Solamente se conoce un fragmento de una canción compuesta por Nerón. El fragmento dice: yo juré 1000 veces, no vuelvo a insistir. Y bueno, y después se conservó enteramente esta leyenda. Muchísimas gracias. Arrivederci, chao.